bienvenidos a nuestro webinar de inversiones en los tiempos de Trump. Creo que un webinar donde es un tema que tenemos bien a flor de piel, un tema que hoy por hoy nos está moviendo y incorporando volatilidad en todos los mercados de todos los activos, tanto globales como locales, tanto renta fija como renta variable. Entonces creo que no podría ser un mejor momento para hablar de lo que nuestro equipo de estrategia, y aquí aprovecho para presentarles, para quienes no conocen a nuestro equipo de estrategia, nos van a estar acompañando Mauricio Guzmán, quien es CFA y CAIA, que es nuestro Head regional de Estrategia de Inversión y Selección de Fondos en Sur Investments. Él lidera el equipo regional que está encargado de toda la definición de la estrategia por clase de activos globales y locales, posicionamiento estratégico y táctico, todo el seguimiento de análisis de indicadores tanto macroeconómicos como modelos de pronóstico que utilizan todos nuestros equipos, tanto de el equipo de inversiones como el equipo de wealth management. Entonces creo que es una persona que conoce bastante bien lo que está pasando a nivel global con la economía y precisamente digamos, con la influencia que están teniendo algunas de las decisiones que está tomando el presidente norteamericano Donald Trump. Digamos que la experiencia de Mauricio, para quienes no lo conocen, él viene de ser, digamos, también ser el director de inversiones, el Chief Investment Officer del Endowment de la Universidad Javeriana, uno de los endowments más grandes del país. Al final, pues definitivamente una persona supremamente conocedora de temas de lo que es la economía mundial y el impacto que puede tener en nuestras estrategias de inversión. También nos va a estar acompañando Juan Esteban Carreño, quien hace parte de su equipo, también una persona certificada por CFA y CAIA. Ya saben ustedes que un par de certificaciones bien sofisticadas con respecto al mundo de inversiones. Juanes también venía, digamos que del mundo de inversiones, trabaja en un multifamily office como director de inversiones. Entonces, creo que un par de personas con bastante conocimiento que nos van a estar entregando hoy sus opiniones y sus apreciaciones de lo que puede ser el corto y mediano plazo con respecto a lo que está pasando a nivel mundial digamos, con las decisiones del presidente Trump en temas de tarifas y demás, y temas geopolíticos y demás. Entonces, a mí me gustaría mucho darle la bienvenida a todos nuestros clientes, amigos, visitantes, invitados. Creo que es un espacio donde seguramente vamos a tener bastante información. Aprovechenla. Recuerden que uno de nuestros focos de estar siempre pensando en el cliente es que ustedes puedan tener la suficiente información para tomar decisiones de inversión digamos que lo más acertadas posibles. Entonces, yo sin más les doy la bienvenida. Aprovechemos bastante el espacio. Por favor, al final vamos a tener un espacio de preguntas que seguramente lo estaremos atendiendo tanto Mauricio como Juan Esteban como yo. Entonces, bienvenidos al espacio y le entrego entonces la palabra a Mauricio Guzmán. Hola Mauro, bienvenido. Hola Jorge, muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que se conectan hoy, nos acompañan para escuchar lo que en el equipo de estrategia y en Sur Investments estamos pensando de todos estos eventos que, como tú bien lo dices, están siendo bastante fluidos, bastante movidos. Todos los días estamos conociendo nueva información y yo comenzaría por decir que la verdad es que casi en cualquier evento de perspectivas de inversión que uno haga en cualquier momento del tiempo va a estar hablando de incertidumbre, pero con el riesgo de lo que esa afirmación conlleva, la verdad es que este momento se siente diferente y se siente bastante más incierto de lo que estamos habituados. Y por eso creo que va a ser interesante contarles lo que nosotros en Sur Investments estamos pensando, la interpretación que le estamos dando a todo esto que está ocurriendo, porque la realidad es que pasa en muchos momentos, y nos ha pasado en los últimos años, que hay bastante consenso entre los analistas, que lo que nosotros pensemos en Suga Investments como equipo de estrategia puede ser bastante similar a lo que ustedes pueden escuchar en cualquier otra casa o en cualquier otro asset manager, pero en este momento la realidad es que si ustedes toman una muestra aleatoria, se van a encontrar con opiniones bastante divergentes, particularmente en estas últimas semanas todo lo que ha venido pasando en Estados Unidos particularmente y las reacciones que estas políticas han tenido en el resto del mundo, pues han hecho que varios de los principales analistas y casas estén modificando bien dinámicamente sus opiniones y recomendaciones. Entonces, esto que vamos a comentar
es lo que nosotros estamos pensando, lo que como Jorge decía antes, no solo lo que estamos recomendándole a nuestros clientes, sino también la manera en que nuestros equipos de inversiones están posicionando sus portafolios ante estos eventos. Entonces, la manera en que vamos a abordar la conversación hoy parte de la manera en que nosotros vemos el mundo y los mercados de capitales y es partimos de nuestra visión de la economía global y estos elementos principales luego los traemos a lo que nosotros estamos viendo para Colombia, tanto a nivel económico como de los activos colombianos, porque recordemos que si bien los elementos locales tienen una relevancia en economías relativamente pequeñas y abiertas como la nuestra, la realidad es que mucho de lo que pase o la mayor parte de lo que pase con nuestros mercados va a depender de lo que esté pasando en el mundo y por eso le dedicamos un tiempo muy importante a entender y a crear una tesis alrededor de lo que nosotros pensamos que está ocurriendo a nivel global. Entonces, con esto comenzaríamos con la manera en que típicamente abordamos estos espacios y es vamos a comenzar por la conclusión. Y traemos aquí los mensajes clave de lo que es nuestra visión y nuestro posicionamiento, tanto de lo que nos gusta como de los riesgos principales que estamos viendo a esa visión. Entonces, en la siguiente diapositiva, les traemos cuáles son nuestros mensajes clave. Y es que nosotros seguimos viendo, a pesar del ruido que proviene de la guerra comercial y de los anuncios de políticas de aranceles, vemos una economía mundial y particularmente una economía en Estados Unidos que continúa en expansión a pesar de este ruido y por ende unos mercados que seguimos viendo con potencial para generar retornos interesantes, aunque reconocemos que la volatilidad está siendo y seguirá siendo bastante mayor de lo que venimos acostumbrados en el último par de años. Primero, vemos un crecimiento positivo aún, pero que se está desacelerando. Y se está desacelerando de la mano con una incertidumbre muy alta acerca de lo que será la política comercial y donde finalmente después de todo este ruido que estamos viendo, de amenazas constantes de un lado y respuestas del otro, amenazas de Estados Unidos, respuestas de los socios comerciales, esperamos que en los próximos meses en algún momento se estabilice y se llegue a un punto de equilibrio en lo que serán las políticas comerciales o los aranceles que finalmente se van a terminar implementando y con los que estaremos conviviendo por los próximos años. Esta incertidumbre en la que estamos en este momento definitivamente genera un cambio en el sentimiento, un sentimiento que venía muy positivo a finales del 2024 y lo que hemos estado viendo en este momento es que se está tornando bastante más cauteloso, tanto de los consumidores en Estados Unidos como de las empresas. Y esta cautela, que la verdad es que en Colombia la conocemos bastante bien, porque cuando tenemos incertidumbre proveniente de decisiones de política, como nos ha pasado en Colombia durante los últimos 3 años, eh, tanto las personas como las empresas entran en un modo de esperar y ver, esperar y posponer decisiones muy relevantes sobre su economía personal o sobre la economía corporativa, en el caso de las compañías, decisiones de inversión importantes, decisiones de ampliación, de inversión en equipo, en activos fijos. Las personas comienzan a posponer sus decisiones de vacaciones, de comprar carros, vivienda, de cambiar, de comprar lavadoras y secadoras. Y eso es lo que puede comenzar a pasar en Estados Unidos o lo que se está viendo, al menos de momento, en el sentimiento. Todavía no se está traduciendo en los datos duros de actividad económica que siguen bastante positivos. Pero ese es el gran riesgo, es que tanto de ese cambio en el sentimiento permea, si dura suficiente, permea la actividad real económica. Por el momento, nosotros vemos que los indicadores líderes continúan en terreno de expansión. Vemos un consumidor en Estados Unidos que sigue en muy buena forma. La realidad es que Estados Unidos es una economía que se mueve por el consumo y hay que entender al consumidor para entender lo que va a pasar con la economía. Y los datos que estamos viendo siguen apuntando a un consumidor muy sano, un consumidor con unos niveles de endeudamiento bastante bajos, hay que decirlo. Después de la crisis del 2008, los hogares en Estados Unidos bajaron dramáticamente sus niveles de deuda, entonces hoy por hoy tienen un balance general, por llamarlo de alguna manera, es decir, sus activos financieros, sus activos reales o su vivienda
ha crecido en valor de una forma muy fuerte, o sea, ese efecto riqueza que genera que tus activos cuesten cada vez más, unido a un mercado laboral que sigue bastante fuerte. El mercado laboral finalmente es el determinante de la capacidad de consumo de los hogares, ¿no? Y el mercado laboral, cuando lo analizamos el viernes, conocimos la creación de empleo en Estados Unidos. 150.000 empleos se crearon, es un dato muy, muy bueno. Es un dato que, si se sostiene, no genera preocupaciones de que la tasa de desempleo suba del 4%, más o menos en donde está en este momento. Y si el desempleo sigue bien, si el consumidor tiene un balance general, unos activos que están bien, el consumo puede seguir sostenido y por ende la economía expandiéndose. Ahí ponemos en el último bullet Trump put y Fed put. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es un término del que se está hablando bastante y significa básicamente en qué momento Trump o la Fed entran a salvar de alguna manera el mercado. Entran con políticas del lado del gobierno, de política, política económica, y del lado de la Fed de política monetaria, con políticas que eh, impulsen, incentiven el mercado. ¿A qué nos referimos específicamente? Incluso si el crecimiento económico en Estados Unidos baja dramáticamente, el mercado laboral comienza a mostrar señales de debilidad muy fuerte, que comiencen a ser preocupantes y que comiencen a apuntar en la dirección de una recesión. Esto sería una recesión autoinfligida por políticas del gobierno de Estados Unidos. Y en ese sentido, pueden ser retiradas y pueden ser corregidas o pueden ser moderadas para evitar que la economía entre en recesión. A eso nos referimos con Trump put. ¿Y qué tan probable es que esto ocurra? En las últimas intervenciones de Trump, lo que ha mostrado, y de su secretario del Tesoro, han mostrado que un tono en el que estarían dispuestos a tolerar dolor económico o incluso una economía en recesión para lograr algunas de sus metas más ambiciosas de America First, de traer de nuevo la producción al país. Nosotros creemos que, a pesar de que este discurso es el que es, la realidad es que Trump y su gobierno, sí que son sensibles a una recesión y a un mercado laboral que se deteriore mucho. Entonces, ¿en qué momento eso podría comenzar a ocurrir? Lo voy a poner en términos de variaciones en los mercados de accionarios. En este momento, el mercado de acciones ha caído del orden del 9%. Suena más, digamos, ha sido una corrección del 10%, es habitual en un año típico en los últimos, desde 1980, en los últimos 40 años. En más o menos 2 de cada 3 años los mercados corrigen 10%. Entonces no es nada fuera de lo habitual. Suena más dramático por todos los titulares que escuchamos todos los días, pero 9% es algo que está dentro de los estándares históricos. ¿Qué pasa si eso es 9% se vuelve un 15 o un 20%? Nosotros creemos que en ese momento, aproximadamente, los hogares, sobre todo los de mayores ingresos, que son los que tienen acciones, y que su efecto riqueza y su consumo está derivado de cómo ven sus portafolios, qué tanto ganan o pierden, ahí pueden comenzar a cambiar sus decisiones de consumo y eso sí puede tener un impacto real en el mercado. Por eso nosotros pensaríamos que alrededor de esos niveles, 15 o 20% de caídas en los mercados, Trump podría empezar a suavizar sus mensajes y a preocuparse o a mostrar mucho más interés en políticas que promuevan el crecimiento y desescalar el tono de las que van en contra de crecimiento, como las políticas comerciales. Ahora, hablando del Fed Put, que es también en qué momento la Reserva Federal interviene o estimula con su política monetaria el crecimiento económico. De momento, la Fed ha hecho unos recortes, pero pausó sus recortes básicamente porque vio una economía que estaba bastante sana y una inflación que no seguía reduciéndose hacia el 2%, que donde ellos quisieran verlo. Lo que nosotros vemos con los últimos datos inflacionarios, ayer pues, publicaron una inflación en Estados Unidos, salió mejor de lo que se esperaba, más baja, es que la política monetaria va teniendo margen de maniobra. Es decir, la Fed también tiene con qué
incentivar y reactivar sus recortes de tasas de interés si es que la economía comienza a mostrar datos muy preocupantes de desaceleración económica. Entonces, cuando sumamos que vemos una economía que debería tener con qué mantenerse por sí misma en terreno de expansión, pero adicionalmente vemos que si se cae mucho, es por las mismas políticas del gobierno que podrían ser desescaladas y adicionalmente vemos una Fed que puede entrar a estimular, esto nos deja en un escenario que vemos de oportunidad para la renta variable. Y digamos, quiero como dar algunas cifras para que tengamos en mente de las oportunidades que vemos en renta variable. Desde 1980 han habido 21 episodios en los que el mercado ha caído 10%, que es donde estamos hoy en día con esa caída del 9%. ¿Qué ha pasado después? Un inversionista que compra en ese momento, que es en el momento en el que estamos hoy en día. En el 86% de las ocasiones, en los siguientes 12 meses, los retornos fueron positivos, siempre y cuando no hubiese una recesión en ese periodo de 12 meses. Nuestro escenario base es que no va a haber una recesión en los 12 meses y por eso nos gustan las probabilidades de entrar al mercado en estos niveles, tomar ventaja de las caídas que hemos tenido. em, y esto va acompañado de los fundamentales. ¿Qué fundamentales? Ya hablé de los fundamentales de la economía, pero además vemos unos resultados corporativos, es decir, los crecimientos en las utilidades de las compañías norteamericanas están creciendo, se espera que crezcan en los siguientes 12 meses por encima del 10%. Se han ajustado a la baja un poco, producto de toda esta incertidumbre arancelaria, pero se han corregido del orden de 13% al 11%. Crecimiento, que las utilidades de las compañías crezcan al 11% sigue siendo un comportamiento bastante saludable. Y otro factor que nos parece interesante, las valoraciones de las compañías, gracias a la corrección reciente, hoy lucen bastante menos costosas, menos estiradas de donde estaban hace 3 meses. Las acciones en Estados Unidos, particularmente las del sector tecnológico, que han caído fuerte, han caído del orden del 20% en promedio, las magníficas 7, las 7 tecnológicas más importantes, lo que han hecho es que han hecho un reprecio de sus múltiplos a unas valoraciones que hoy lucen bastante más razonables y ahí estamos viendo oportunidades. Ahora, ¿qué pasa con la renta fija? La renta fija ha tenido un comportamiento interesante este año porque finalmente, después de bastante tiempo, volvió a ser un diversificador. Los bonos del tesoro se valorizaron o se han valorizado en las últimas semanas, mientras que las acciones se han desvalorizado, que es lo que uno quisiera ver en términos de correlación entre estos dos activos para que haya un efecto positivo de diversificación al construir un portafolio balanceado. Eso no pasó en los últimos años porque las tasas de los tesoros y las acciones se movieron a la par, porque el principal driver era la inflación. Entonces la inflación cuando fue muy alta golpeó tanto a las acciones como a los bonos y viceversa cuando empezó a suavizar. Entonces hoy por hoy vemos interesante tener renta fija, tiene beneficios de diversificación en los activos que no son tesoros, sino con riesgo de crédito, bonos de menor calidad crediticia, vemos una tasa interesante que en un mundo en el que no vemos riesgo inminente de recesión, también nos parece interesante poder capturar tasas de interés que todavía vemos en niveles interesantes para portafolios que tengan riesgo de acciones y balanceen con oportunidades en renta fija. Entonces, si nos gusta la renta variable y nos gusta la renta fija, ¿qué no nos gusta? El efectivo. Seguimos viendo que tener mucho, incluso con la volatilidad que estamos viendo, que ha hecho que varios de las casas estén recomendando aumentar el balance en efectivo para protegerse de la volatilidad. Nosotros creemos que justamente a estos niveles de precios, tanto de la renta fija, que siguen tasas elevadas, como de la renta variable, que ha corregido a la baja, tiene sentido, si uno todavía tiene efectivo, ponerlo a trabajar, mantenerse invertido en el mercado, porque, y con esta idea quisiera terminar, en resumen, nosotros estamos viendo una desconexión en este momento entre el movimiento de los precios del mercado, que ha estado bastante pesimista y negativo, y los fundamentales económicos que seguimos viendo constructivos. Ahora, en la siguiente vemos cuáles son los principales riesgos. Varios de estos puntos ya los he tocado, entonces quizás no me voy a detener demasiado,
Pero ¿qué vamos a estar monitoreando? Número uno, y no es una sorpresa, el riesgo político, sobre todo proveniente de políticas comerciales en Estados Unidos. Todos los días nos levantamos con algún nuevo titular. Hoy el titular es aranceles a las importaciones de licor europeo hacia Estados Unidos. Trump amenazó con poner un arancel de 200% a las importaciones de vinos y champañas franceses hacia Estados Unidos si Europa no retira el arancel de 50% al whisky estadounidense hacia Estados Unidos, que a su vez Europa lo impuso como una retaliación a los aranceles de acero por parte de Estados Unidos, por parte de Estados Unidos. Entonces tenemos una situación todavía bastante confusa, con muchos titulares y como lo dije al comienzo, creemos que esto tiene un elemento no menor de herramienta de negociación para lograr fines geopolíticos que en algún momento se va a disipar. Número dos, riesgo económico, es que esto que está ocurriendo, ya lo mencioné, genere un enfriamiento excesivo en el mercado laboral y eventualmente una recesión. No es nuestro escenario base, pero por supuesto que tenemos que estar muy atentos a los datos, particularmente del mercado laboral en Estados Unidos, para ver en qué punto aumentamos nuestra visión de una probable recesión. El riesgo inflacionario, hoy por hoy lo tenemos de tercero, porque la economía la vemos convergiendo, desacelerándose, por lo cual por esta vía no tendríamos una presión de precios, pero sí por aranceles. Los aranceles, por definición, aumentan los costos de los bienes en el país y si los aranceles se fijan finalmente en una tasa, digamos, muy, muy elevada en Estados Unidos, tendríamos un riesgo de estanflación. Entonces, crecimiento económico bajo o nulo con inflación, ¿no? Ese es como el peor de los mundos económicos. Eh, eso no es, digamos, una sorpresa. Eso lo sabe el gobierno de Estados Unidos, lo sabe la Fed y por eso nosotros creemos que hay herramientas y se van a implementar políticas si ese riesgo se vuelve inminente. Y en el cuarto punto, riesgos de mercado, es el mercado sigue bastante concentrado y el efecto riqueza al que me referí. ¿En qué momento una caída muy pronunciada del mercado accionario vía efecto riqueza termina permeando y termina generando un efecto negativo en la economía real? Por último, riesgos geopolíticos también en los titulares constantemente. Más recientemente, Rusia y Ucrania han capturado muchos titulares. El impacto económico de esto tiende a ser menos directo, menos fuerte, pero los conflictos geopolíticos tienen impacto en precios, ¿no? Y por eso no podemos perderlos de vista, pero no son, digamos, la primera de nuestras eh, prioridades en términos de riesgos a monitorear. Muy bien, entonces, con estos mensajes clave, ahora voy a pasar muy rápidamente con algunos materiales para ilustrar algunos de estos puntos. Entonces tenemos en la siguiente, nos referimos acá tratamos de resumir cuáles son las políticas de Trump y cuáles son sus impactos en crecimiento y en los activos. Las cuatro principales políticas para que los tengamos muy presentes son aranceles, migración, recortes de impuestos y desregulación. Eso fue su paquete de propuestas de campaña. ¿Cuáles son los impactos que tienen ex ante estas políticas en crecimiento e inflación? Aranceles e inmigración, e inmigración son negativos para el crecimiento económico, se sabía, y generan inflación. Por ende, son negativos tanto para la renta fija como para la renta variable. Recortes de impuestos y desregulación, por su parte, son positivos para el crecimiento económico, pero también son inflacionarios. Entonces son positivos para la renta variable, pero también negativos para la renta fija vía mayor inflación. ¿Qué es lo que nos ha pasado este primer trimestre? O sea, esto se sabía el año pasado, esto se sabía desde antes de que Trump fuera elegido y había sido muy explícito en que iba a apuntarle a estas cuatro políticas. Lo que esperábamos nosotros y esperaba la mayor parte del mercado es que Trump fuera bastante más equilibrado, balanceando estas cuatro políticas. Sabiendo esto, sabiendo los impactos que tenía tanto en la economía como en los mercados, fuera un poco más equilibrado, impulsando sus políticas de aranceles y migración con recortes de impuestos y de regulación, lo negativo con lo positivo. Lo que ha pasado es que en estos primeros 50 días de gobierno de Estados Unidos ha estado casi por completo enfocado en las dos primeras.
y todavía no hemos escuchado mucho de las dos segundas, que son las que tienen efectos positivos en crecimiento y en los mercados. Entonces, es de esperar lo que estamos viviendo, pero no significa que no las dos políticas que vienen al final no vayan a ocurrir, solo que no han ocurrido aún. Entonces, eso es parte de lo que nos hace estar cautelosamente positivos en la economía y en los mercados, porque sabemos que esto viene, que esto puede, que lo primero puede ser desescalado, puede ser en alguna, de alguna forma retirado, y que aún no hemos visto lo positivo de los recortes de impuestos y desregulación. En la siguiente, vamos a ver unas gráficas rápidamente para entrar en Colombia sobre lo que ha pasado con la economía global. Acá vemos las tasas de los tesorios desde que comenzó, desde que Trump fue elegido. Entonces, la tasa del tesoro de 10 años, que incorpora muchas de las expectativas sobre inflación y crecimiento, desde que fue elegido hasta que tomó posesión a comienzos de enero, subieron las tasas de los tesorios, subieron las acciones, con la expectativa de que el crecimiento económico iba a tener un impulso muy fuerte por las políticas que acabo de mencionar, y por ende la inflación iba a subir, las tasas se iban a quedar más altas por más tiempo. Lo que hemos vivido en el primer trimestre es que se ha dado la vuelta a la narrativa y ahora hemos comenzado a tener preocupación por crecimiento económico debido a la guerra comercial, y entonces la tasa del tesoro ha bajado, los inversionistas han buscado refugio, eh, y las expectativas de inflación también se han moderado. Entonces, digamos, dos trimestres casi completamente opuestos, ¿no? Listo. En la siguiente, lo que vemos es que aún así los indicadores líderes vienen en terreno positivo, tanto los globales, Estados Unidos, las principales economías, a pesar de todo el ruido, y ese es como nuestro ejercicio constante, es tratamos de separar el ruido de la señal o el ruido del fundamental económico. Hay mucho ruido, evidentemente, pero el fundamental económico lo vemos todavía sólido. No obstante, la confianza del consumidor retrocede y es normal. El consumidor escucha constantemente estos ruidos, escucha estas noticias y comienza a ser un poco más cauteloso. Nosotros creemos que esto se puede disipar, pero estamos atentos, como lo dije antes. En la siguiente, vemos los índices de manufactura y de servicios. Interesante la de la izquierda, que es la de manufactura, muestra cómo en Estados Unidos y en Europa el índice de manufactura ha tenido un repunte importante de niveles. Manufactura había sido el sector rezagado por mucho tiempo. Los servicios vienen andando muy bien hace mucho tiempo, pero la manufactura había venido en un periodo de estancamiento importante, y desde la elección de Trump en Estados Unidos, el índice de manufactura ha venido repuntando, ya se encuentra en terreno expansivo, y en Europa, que ha estado muy deprimido, también viene repuntando muy fuerte, y Europa está teniendo un momento muy interesante desde la elección del nuevo primer ministro en Alemania, que tuvo un cambio radical a lo que ha sido la postura europea y alemana en particular con respecto al déficit fiscal. Anunció que va a comenzar a gastar mucho más, y va a gastar principalmente en defensa, a raíz de que Trump ha amenazado con retirarse de la OTAN. Básicamente Europa dijo, ahora tenemos nosotros mismos que defendernos, tenemos nosotros que hacer el gasto en defensa, no podemos depender de Estados Unidos, y eso se está reflejando en la manufactura europea. Entonces Europa está repuntando, este año ha tenido un retorno muy interesante el mercado europeo, de la mano con estos anuncios de que ahora va a ser mucho más estimulativa la política fiscal en el continente. Los servicios vienen bien, han estado bien, siguen bien en Estados Unidos, vienen aflojando un poco, pero desde unos niveles realmente demasiado expansivos. Entonces el nivel absoluto lo seguimos viendo interesante. En la siguiente, vemos la inflación. Acá ya estuvimos conversando de cómo la inflación, incluyendo el dato que conocimos ayer, viene bien, todavía no está en los rangos, en el nivel objetivo, pero no está siendo una fuente de presión preocupante. ¿Qué es algo que nos podría llegar a preocupar? El impacto de los aranceles, que es la gráfica derecha. En la línea amarilla vemos el índice real de inflación, y los puntos nos muestran varios escenarios elaborados por Bloomberg, por The Budget Lab y la Reserva Federal, que muestran un rango de inflaciones esperadas dependiendo de diferentes niveles de aranceles. Entonces, más allá de entrar en el nivel específico, los aranceles sí pueden tener un impacto negativo
o sea, positivo, inflación más alta, a la vez que un impacto negativo en la economía. Es decir, por definición, los aranceles son estanflacionarios. Y es un motivo de preocupación, pero de momento, como lo que hemos visto que ha venido ocurriendo es aranceles muy asociados a amenazas y objetivos geopolíticos, pero no se están quedando permanentemente. Políticas monetarias divergentes, acá no me detengo mucho, simplemente decir que el mundo durante los últimos años ha sido bastante coordinado en políticas monetarias, todos subiendo, todos recortando. Hoy, en cambio, tenemos bastante divergencia. Estados Unidos en una senda de recortes, el mercado está esperando tres recortes este año, porque hace un mes esperaba uno solo. Hoy espera tres porque hoy piensa que la economía va a estar más débil de lo que anticipaba. Nosotros creemos que son demasiados, que la economía va a estar mejor y por ende esperamos menos recortes, esperamos uno. Este año, dos en los próximos 12 meses. Y Europa ha venido recortando más fuerte, Japón está subiendo tasas, México está como estancado, recortando, pero con problemas de inflación, Brasil está subiendo, entonces tenemos una cantidad de políticas monetarias divergentes que hace mucho más importante la selectividad y el análisis específico. Por último, para ya entrar en Colombia, ¿qué ha pasado con los mercados? Entonces acá como un resumen de lo que ha sido el año. Eh, de nuevo, mucha divergencia. Entonces, Europa y Latinoamérica volando, sobre todo Europa, 15% de retorno liderado por esto que comentaba antes, de una política fiscal mucho más estimulativa. Y también cerrando mucho de la brecha de retorno, hay que decirlo, que ha acumulado por los últimos años. A Europa le ha ido terrible en retornos relativos con Estados Unidos. Entonces, vemos acá como mientras Europa ha subido 15% en dólares, Estados Unidos ha caído casi 5, 20% de divergencia, y eso solo cierra una parte muy pequeña de la brecha de los últimos 10 años que ha sido masiva. Latinoamérica también ha rebotado un poco. Latinoamérica es Brasil y México principalmente, pero acá nosotros vemos unas amenazas muy grandes y por eso no somos más vendedores de este rally reciente. Y en la mitad tenemos los títulos de renta fija principalmente, que han tenido un año bueno, como lo decía, como diversificadores de los retornos negativos que ha tenido Estados Unidos, lo vemos ahí como algo atípico en los últimos años en la parte baja de la tabla. Esto lo mencioné al comienzo, ¿qué es lo positivo que vemos de este movimiento reciente? Que las valoraciones en Estados Unidos, que lo vemos ahí en la línea de arriba de la gráfica izquierda, han corregido algo. Todavía están elevadas, son más altas que el resto del mundo por razones que tienen sentido. Las compañías en Estados Unidos crecen más y tienen rentabilidades mayores, pero estaban excesivamente costosas. Esto ha corregido un poco, eso es lo que estamos viendo. Entonces estamos viendo oportunidades de entrada más interesantes que hace un tiempo, sobre todo porque como lo vemos a la derecha, las expectativas de crecimiento de utilidades en Estados Unidos y en el resto del mundo no han caído significativamente. De hecho, en Europa han aumentado bastante, que son los que estaban más rezagados. Entonces, un entorno de valoraciones un poco más interesantes con utilidades que todavía esperadas, que todavía lucen interesantes. Por último, las monedas, el dólar se ha debilitado en el 2025 y termino con esto que creo que ya lo hemos mencionado en otras oportunidades. ¿De qué depende principalmente el comportamiento del dólar o de cualquier moneda? Pero acá refiriéndonos al dólar, que es la más importante a nivel mundial, es del diferencial de crecimiento de dos cosas. Crecimiento esperado relativo al resto del mundo y tasas de interés relativas frente al resto del mundo. Entonces, en esos dos factores, el dólar ha tenido una ventaja durante mucho tiempo. Estados Unidos ha tenido un crecimiento esperado mucho mayor que el resto del mundo y por ende, unas tasas de interés mayores al resto del mundo. Entonces, dos vientos a favor. Esos dos, este año se han comenzado a disipar. El crecimiento en Estados Unidos el crecimiento esperado se ha venido moderando a la vez que en el resto del mundo ha venido subiendo y por ende las tasas de interés en Estados Unidos se espera que ahora que estén algo más bajas, mientras en el resto del mundo también han venido subiendo. Por esas dos razones, el dólar se ha venido debilitando y nosotros creemos que es
una tendencia que se puede mantener y por ende mantenemos una visión de que el dólar estaría todavía bajo presión por un tiempo más mientras continúen esta incertidumbre de política comercial. Listo, con esto terminamos la parte global y le daría la palabra a Juan Esteban para que nos comente nuestra visión de Colombia. Juanes, no te estamos escuchando. Juanes, no te oímos. Aló, ahí ya se escucha. Ah, Listo. Entonces, em, entonces, si quieren, pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a comenzar por el tema de interés, eh, el cual es el gobierno de Trump y cómo sus políticas pueden afectar la economía y los mercados. Nos vamos a enfocar en cuatro principales áreas de gobierno que creemos que pueden tener el mayor impacto para Colombia, el cuales son los aranceles, la migración y las remesas, la inversión extranjera directa y la cooperación en seguridad y lucha antidrogas. Entonces, comenzando por el lado de de los aranceles, el cual ha sido el principal enfoque del gobierno Trump y donde han estado las noticias principales. Recordemos que gran parte de lo que busca Trump es reducir el déficit comercial que tiene Estados Unidos. Esto quiere decir que Estados Unidos compra mucho más de lo que vende al mundo, o sea, importa más de lo que exporta, y la tesis de Trump es que muchos países se han enriquecido gracias pues a estas compras que hace Estados Unidos y gracias al consumidor americano. Y lo que quiere pues en este contexto es fortalecer la industria nacional de Estados Unidos, em, y de esta forma vender más al exterior y también que el consumidor americano deje importar tanto y compre más a las industrias nacionales. Entonces doy este contexto porque teniendo en cuenta estos objetivos, es posible que los aranceles a Colombia sean limitados. Esto lo digo porque Colombia de hecho tiene un déficit comercial con Estados Unidos. Esto quiere decir que importamos de Estados Unidos mucho más de lo que exportamos. Y además tenemos un tratado de libre comercio en el cual la mayoría de estos productos importados pues no tienen aranceles. Entonces, si uno analiza pues el caso particular de Colombia, no es la situación particular y los correctivos comerciales en los cuales quiere corregir Trump. Sin embargo, igual existen riesgos de que se impongan aranceles. Uno puede venir como arma de negociación. Esto quiere decir, como lo vivimos hace un tiempo con el tema de los deportados, en los cuales Trump, para apalancar lo que quiere, utiliza amenaza con aranceles. Lo vimos aquí en Colombia de primera mano. Y puede venir a otros temas también con temas como el narcotráfico, donde quiere que se endurezcan más los accionarios locales para limitar, pues, digamos que el narcotráfico llegue a Estados Unidos. Entonces, por este lado, igual sí hay un riesgo arancelario. También puede venir de que Trump ponga aranceles en bienes, digamos, a nivel global, independientemente del país de origen, como lo ha hecho con el aluminio y el acero. Podría enfocarse en bienes, digamos, de agricultura, independientemente de dónde vengan, y así afectar también a Colombia. Entonces, como dije, pues Colombia no es uno de los objetivos de Trump. Sin embargo, pues los riesgos de que la guerra arancelaria pues llegue aquí, pues existen. El siguiente tema o área es el tema de la migración y remesas. Creo que no es un dato muy conocido, pero la cantidad de remesas que entran al país es una parte significante de la cuenta corriente.
el déficit comercial en Colombia, para poner en contexto, el déficit comercial en Colombia del 2024 estuvo en 9.766 millones de dólares, mientras que las transferencias netas que entraron fueron 15.507. O sea, la cantidad de remesas y transferencias que entran al país del exterior es bastante significativa. Mucho de esto proviene de colombianos trabajando en el exterior. Entonces, limitar la migración, deportar a los colombianos o incluso limitar las transferencias, pues tendrían un impacto en la economía local, y también pues en la tasa de cambio. La inversión extranjera directa, pues una de las políticas de Trump es este America First, en donde lo que busca es que las inversiones se hagan en Estados Unidos, y de esta forma puede buscar limitar o incentivar que digamos, limitar que las inversiones salgan de su país, o también pues incentivarlas a que se desarrollen pues las industrias nacionales. Entonces, en Colombia la inversión extranjera directa del 2024 se ubicó en 10.808 millones de dólares, por lo que limitar también esta inversión pues puede tener un impacto económico significativo. Y finalmente, pues la cooperación internacional, la cooperación en seguridad y lucha antidrogas. em, ya hemos visto cómo Trump busca en muchos sentidos parar estas ayudas que hace Estados Unidos en estos programas más enfocados a temas sociales y apoyos a otros países. Entonces, digamos, limitar estos ingresos puede afectar a ciertas regiones del país. em, o asimismo puede implicar que el gobierno colombiano tenga que aumentar su gasto en un momento donde pues el momento fiscal que estamos viviendo es complicado. Entonces, todas estas políticas, ¿qué impacto tienen en el crecimiento económico colombiano? En primer lugar, pues por el lado de los aranceles, si se le coloca las exportaciones colombianas, pues afectaría la demanda de estos bienes. Esto simplemente a medida que pues sube el costo de estos productos para el consumidor americano, y de esta forma pues puede disminuir la demanda y asimismo las exportaciones. Y esto tendría su impacto en el crecimiento económico. Y así no nos coloquen, digamos, directamente los aranceles a Colombia. En general, una guerra comercial global disminuiría el consumo y el crecimiento, y pues esto terminaría impactando también la economía colombiana. Aparte de los aranceles, una menor inversión, menores remesas, menor cooperación, todo esto significa igual menos ingresos que pueden, digamos, menos cantidad de dólares que pueden estar entrando a la economía local, y lo cual también tendría su impacto en el crecimiento económico. Pero ya como mencioné, digamos que Colombia no es un blanco, no es un objetivo, digamos, en prioridad del gobierno Trump, pero en caso de que sí se abren oportunidades para que los exportadores busquen nuevos mercados para realizar nuevas alianzas comerciales, y de esta forma realizar, digamos, diversificar las exportaciones que hacemos en Colombia. En Colombia estamos muy concentrados en las exportaciones, casi el 25% se hacen en Estados Unidos. Por lo tanto, se puede ver como una oportunidad para expandirse a nuevos mercados, y así, digamos, reducir este riesgo de estar tan concentrado en un solo país. En términos sectoriales, digamos, los sectores más expuestos claramente son los sectores exportadores. La agricultura, la industria, la energía, todo esto pues se puede ver afectado por aranceles. Los sectores que están más expuestos a las dinámicas internas, las cuales estamos viendo con buenos ojos, digamos, les tenemos una perspectiva positiva, que pueden ser más como el comercial y el financiero. Por el lado de la inflación, los aranceles pues pueden aumentar los costos de los productos colombianos digamos, lo que exportamos, en caso de que Colombia ponga, aranceles de forma de retaliación. Pues esto, digamos, incrementaría el costo de los productos que se importan en Estados Unidos. Y también los aranceles pues tienen su efecto inflacionario en los productos americanos, a medida que pues todo lo que entra a Estados Unidos puede llevar un arancel, y esto que termina exportándose a Colombia, pues también tendría un efecto inflacionario. Em, digamos, otros escenarios de otros efectos que podrían haber, no son todos inflacionarios. Hay factores que pueden mitigar la inflación. En primer lugar, estas alianzas comerciales que mencioné pueden ayudar a que
a que entren productos de otros países. Por ejemplo, China se enfrenta a muchos aranceles que les está imponiendo y por lo tanto debe estar buscando diversificar y, digamos, nuevos destinos para sus productos. Entonces, que entren productos chinos baratos al país también puede tener su efecto desinflacionario. Y en general, pues un menor crecimiento económico y un dólar débil también mitigaría la inflación. Em, y por el tema de la tasa de cambio, el debilitamiento, digamos, no hay una sola respuesta ni verdad absoluta a lo que puede pasar con la tasa de cambio. En general, nos inclinamos más a pensar de que el peso se puede debilitar por todas estas políticas. Esto a medida que menores exportaciones, inversión, remesas, todo implica menor entrada de dólares al país, lo que debilitaría pues la moneda local, ¿no? El peso colombiano. Entonces creemos que en general tendería a debilitarse. Sin embargo, hay otros factores que pueden jugarle a favor al peso. Como hemos visto este año, el dólar se ha debilitado a nivel global y esto es mucho por las preocupaciones de crecimiento de Estados Unidos. Entonces, si esta tendencia continúa, pues el peso puede encontrar algo de soporte y como mencioné, los nuevos mercados, si se comienza a exportar a otros países, pues también esto apoyaría la moneda. Entonces ya en la siguiente, y pasando más a las dinámicas locales, en temas económicos, el crecimiento económico del 2024 estuvo el PIB en 1,7%, recuperándose del 2023, en donde solo creció 0,7%, aunque estuvo levemente por debajo de las expectativas que rondaban más el 1,8%. Los motores de crecimiento del año fueron entretenimiento y agricultura, mientras que los sectores que más rezagados tuvieron fueron la explotación de minas y canteras y la industria. Este tema de la industria genera preocupaciones porque ya lleva 2 años en territorio negativo y para ver un crecimiento económico sostenido y generalizado se necesita que este sector se recupere. Entonces, en general, si vimos unas dinámicas de recuperación, está por debajo de los promedios históricos crecimientos colombianos, que están más en torno al 3,5%. Em, y como vemos en la gráfica, pero como vemos en la gráfica, esperamos que la recuperación continúe y el crecimiento en el 2025 esté en torno al 2,5%. A medida que pues, vemos que el consumo está mejorando, el mercado laboral se mantiene resiliente y la inversión y la confianza, digamos, empresarial también ha mejorado previo a un año electoral. Eh, Pasando a la siguiente, la inflación en el 2024 cerró en 5,2% y a partir de ahí, de hecho, ha incrementado. En febrero cerró en 5,28% anual. Em, por lo tanto, sí hay preocupaciones por este lado de la inflación a medida que se frenó el proceso de desaceleración. Eh, Uno de los factores que más ha presionado la inflación al alza fue el ajuste del salario mínimo que estuvo en 9,5, fue casi el doble que la inflación del 2024 y esto implica muchos precios son indexados con este aumento de salario mínimo. Por lo tanto, el aumento se ve reflejado en los precios y ha hecho que la inflación, digamos, se acelere en los meses recientes. Estos nuevos riesgos y expectativas digamos, riesgos inflacionarios han hecho que las expectativas para la inflación en el 2025 aumenten. Ya no se espera que se llegue al rango objetivo del Banco de la República, que está entre 2 y 4%, sino que cierre el año por encima de esto, alrededor de 4,2%. Ahí en la siguiente podemos ver la tasa de política monetaria, como el Banco de la República pues la ha venido recortando, pero a medida que los riesgos inflacionarios sumados a los riesgos fiscales ha hecho que el Banco de la República tome una postura de mucha más cautela. En la reunión de enero decidió no recortar tasas. Eh, Se espera que igual continúe recortando a lo largo del año, pero las expectativas es que a un paso muy moderado. Podemos ver ahí en la gráfica de la derecha cómo hace 3, 6 meses las expectativas era que el 2025 cerrara con una tasa alrededor del 6,5%, mientras que
que implicaría 300 puntos básicos de recorte de los niveles actuales, mientras que ahora tenemos que las expectativas están en torno al 7,5. Entonces sí, el tema inflacionario ha hecho que el Banco de la República pues tenga esta postura mucho más de cautela. Entonces, económicamente, para resumir, tenemos unas buenas perspectivas. Esperamos que el crecimiento continúe apoyado al consumo y el mercado laboral, pero vemos algo de riesgo en la inflación y que esta puede limitar los recortes del Banco Central que se necesitan para mantener la recuperación. Em, ya pasando a la siguiente, y en los mercados, en renta variable, nosotros hemos mantenido una visión positiva en la bolsa colombiana. Como podemos ver en la gráfica de la izquierda, el comportamiento de la bolsa ha sido muy superior de los otros mercados emergentes y mucho más si se compara con solo las bolsas latinoamericanas. Esta buena visión la mantuvimos debido a que vimos buenas dinámicas económicas y unas valoraciones digamos, bajas que permitían bastante potencial de crecimiento. Em, digamos que el rally que ha tenido la bolsa colombiana ha hecho que las valoraciones aumenten y por lo tanto el espacio, al estar arrancando en un punto más alto, el espacio de crecimiento pues es más limitado. Sin embargo, continuamos viendo valor en la bolsa local. En la siguiente, con la renta fija, tenemos una postura más cauta. Vemos que las bolsas, vemos que los niveles de las tasas se mantienen elevados. Las de 10 años están por encima del 11%, mientras que la de 2 está cerca del 9%. Por lo tanto, se pueden generar buenos rendimientos en estos activos. Sin embargo, creemos que los riesgos fiscales e inflacionarios pueden mantener estas tasas elevadas, limitando algo la valorización. Y finalmente, en temas de moneda, esperamos que se mantenga en cierto rango, aunque sí consideramos que las fuerzas pueden llevar a algo de desvalorización, aunque sea limitada, y terminar el año cerca del 4.300 o 4.400. Digamos que el peso ha mostrado fortaleza, pero los riesgos fiscales sumados también a las políticas proteccionistas de Trump pueden generar algo de desvalorización. Entonces, en resumen, en mercado tenemos una buena visión para la renta variable local y estamos algo más cautos en lo que es renta fija y moneda. Cierro con unos puntos rápidos ahí en torno al gobierno. El principal, que lo mencionaba un poco a lo largo de la presentación, es el tema del déficit fiscal. El año pasado cerró el déficit en 6,8. Esto, digamos, estuvo por encima de los estimados del gobierno, que estaban en 5,6. Y también hay cierto debate si se cumplió o no la regla fiscal. En todo caso, pues digamos que sí generó preocupaciones. Para el 2025 se estima un déficit de 5,1, pero la calificadora de riesgo Fitch estima más que estará en torno al 6,2, y el CARF, el Comité Autónomo de Regla Fiscal, estima que se debe recortar 46 billones lo presupuestado del gasto para lograr cumplir con la regla. Entonces, el tema fiscal, si no se cumple la regla fiscal, puede generar preocupaciones, puede aumentar la prima de riesgo país. Entonces lo vemos como un riesgo que toca monitorear. Y finalmente, en temas de reformas, pues la pensional fue aprobada, se debería entrar en funcionamiento ahorita a mediados de año. Es importante mencionar pues que la Corte Constitucional está estudiando si se va a anular el proyecto, aunque no es nuestro escenario base que esto suceda. Para la de salud, superó su segundo debate en la Cámara y ahora pasará al Senado, donde tiene que superar 2 debates, y la laboral es la que más complicada está. De hecho, se envió ahorita en la Comisión Séptima del Senado. Petro salió a decir que trataría pasar sus reformas por consulta popular, pero la verdad es un proceso muy complejo. Tendría que pasar por el Senado, después seguramente por la Corte Constitucional. Por lo tanto, lo vemos como poco factible que esto suceda. Aquí ya le cedo entonces nuevamente la palabra a Mauricio para que nos cuente un poco del posicionamiento. Listo, gracias Juanes. Bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a pasar rápido para recapitular cuáles son entonces, con este contexto que hemos venido discutiendo tanto en los mercados globales como locales, nuestras recomendaciones específicas de inversión. Comenzando por el lado izquierdo de la tabla, como lo venimos diciendo, seguimos viendo una economía que está bastante sólida y por eso, a pesar de la incertidumbre
que imprime las políticas comerciales, vemos oportunidades para mantenernos invertidos y acá recordar la importancia de mantenerse invertido alrededor de o aún con la volatilidad en renta variable y aprovechar estas correcciones de mercado para encontrar oportunidades como la que se nos están presentando. En renta fija estamos neutrales y neutrales porque, como lo decía Juanes, vemos, uno, beneficios de diversificación, eso nos gusta, pero vemos también presiones inflacionarias que podrían materializarse, con lo cual vemos valor en tener renta fija a tasas interesantes, pero reconociendo que el potencial de valorización por caída de tasas es relativamente limitado y preferimos no tener posiciones importantes de caja por el riesgo de reinversión a medida que las tasas bajen, se va a materializar en este tipo de activos. En cuanto a la selectividad entre los mercados de renta variable global, Estados Unidos nos gusta, seguimos viendo factores de productividad, exposición al sector de tecnología y como lo mencionaba, el Fed Put y el Trump Put que deberían apoyar este mercado. Entonces, después de las correcciones recientes a valoraciones más interesantes, seguimos estando muy positivos en el mercado de Estados Unidos. Europa nos gusta, pero ya ha corrido demasiado en muy poco tiempo en el inicio del año, entonces esperaríamos un mejor punto de entrada. Para Japón y Asia, ex Japón, vemos por diferentes motivos oportunidades interesantes. En particular, Asia ex Japón, China ha venido anunciando unos estímulos mucho más decididos, mucho más agresivos en respuesta a los aranceles de Estados Unidos y eso ya el mercado lo está incorporando en mejores expectativas de crecimiento para el país y la bolsa ha tenido un repunte interesante. Como lo mencioné antes, Latinoamérica, específicamente las principales economías, Brasil y México, las vemos amenazadas y por eso tenemos una visión ahí relativamente o digamos específicamente negativa. En renta fija, estamos negativos en tesoros y en bonos de gran inversión y vemos más valor en tener exposición a títulos que ofrecen mayor spread o diferencial o prima de riesgo como high yield y deuda emergente. Y en activos locales, lo mencionó Juanes, seguimos positivos en la renta variable local, a pesar de la corrida muy interesante reciente que han tenido las acciones colombianas. Y en renta fija local vemos tasas interesantes para capturar, pero un potencial de valorización relativamente limitado por los riesgos fiscales, igual que en el peso colombiano, que lo vemos moviéndose alrededor del rango en el que está en este momento. Por último, y no está aquí en el vector de recomendación, pero lo mencionaría en activos alternativos para los inversionistas que tienen la capacidad y la tolerancia para invertir en esta categoría. Vemos muy interesantes las inversiones tanto en real estate como en deuda privada en un entorno económico que sigue siendo de crecimiento moderado, pero con tasas de interés a la baja. En el caso de real estate vemos unas transacciones que durante los últimos años han estado bastante congeladas por las tasas de interés tan elevadas con las que hemos convivido, pero que con la caída de inflación y tasas que estamos viviendo, esperamos una reactivación interesante en este tipo de activo. Y en deuda privada, en la medida que las tasas de interés también van bajando, el spread de deuda que ofrece la deuda privada sobre los bonos o la renta fija tradicional es una oportunidad bastante interesante que en este contexto vemos que debería estar incluido en la mayoría de portafolios, no solo por ese retorno adicional que genera, sino también por los beneficios de diversificación que tienen los activos alternativos en un momento que reconocemos pues es de mayor incertidumbre y volatilidad como lo hemos venido conversando. Así que con esto terminaríamos la presentación y Jorge, no sé si tenemos algún comentario, si nos da tiempo. De cualquier forma, muchas gracias por Hola, el tiempo. hola Mauro, ¿cómo estás? Primero, te quiero agradecer a ti y a Juan Esteban porque pues una información creo que de altísimo nivel y de muchísima, digamos, actualidad, ¿cierto? Creo que para nuestros clientes e inversionistas, invitados, amigos, todos los que estamos en este webinar, bien importante entender con un poco más de profundidad cómo las decisiones geopolíticas del presidente Trump y de algunos otros movimientos que se están dando en la región, pues afectan de una u otra forma nuestras inversiones
y también el view que tenemos como asset manager hacia el futuro de dónde estamos viendo valor dependiendo del tipo de activo, como muy bien lo explicaron ustedes ahorita en el último slide del posicionamiento, ¿cierto? Yo no estoy viendo en este momento ninguna pregunta en el espacio de P&Rs, entonces creería yo que en aras del tiempo agradecerle mucho a todas las personas que participaron, a ustedes obviamente como invitados, como presentadores de este webinar, al equipo de clientes obviamente por habilitarnos este tipo de espacios que al final terminan, digamos que acompañando de la mejor manera a nuestros clientes en sus decisiones de inversión. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias a todos y espero que tengan un resto de día bien positivo. Jorge, Juanes y a Nos todos. vemos. Chao, Gracias. chao. Chao.